explicar que durante el siglo pasado el objetivo de la educación fue un poco lo que podríamos llamar la alfabetización en la educación primaria, y el gran desafío en esta nueva época es extender esa alfabetización, un nuevo tipo de alfabetización, a lo que es la educación secundaria, ¿no? Entonces esto implica un desafío en el que las viejas formas de enseñar y los viejos currículos ya no sirven para las nuevas metas. Ya no basta, por decirlo de una manera muy gráfica, aunque los alumnos aprendan a leer, sino necesitamos que sean capaces de leer para aprender, ¿no? Y esto yo creo que es un reto que nuestros sistemas educativos deben afrontar. Y esto además se liga a un segundo problema, que es que al extender durante más tiempo la educación obligatoria, aparecen o se hacen más visibles los problemas de desigualdad y de inequidad, porque se incluyen en el sistema educativo alumnos que antes eran excluidos tempranamente y que a los que ahora es necesario atender desde una perspectiva no solamente educativa, sino de compensar buena parte de las desigualdades sociales desde las que estos alumnos llegan al sistema educativo. ¿Y eso estaremos hablando en el área urbana o también en áreas rurales? Bueno, en los dos cada vez se concentra más, obviamente, la educación en la educación secundaria normalmente se concentra en centros educativos más bien urbanos o de poblaciones más grandes, pero yo creo que afecta a los dos, pero fundamentalmente, claro, evidentemente dentro de este tema de la inequidad que le decía, evidentemente el acceso a la educación secundaria para todos y una educación secundaria con sentido para todos se hace más difícil aún en áreas rurales, claramente. En ese contexto, este es un programa que se emite los domingos y tiene muy buena audiencia a nivel de la capital y del interior del país. ¿Qué mensaje le podría mandar usted desde España como educacionista, como experto en estos temas a gran parte del pueblo uruguayo? Bueno, yo el mensaje que daría precisamente estaría ligado precisamente a ese cambio en las funciones o las metas de la educación, ¿no? Yo creo que cuando el sistema educativo surge y se desarrolla durante el siglo pasado, las escuelas, las aulas son el espacio fundamental de acceso a la información y el conocimiento para la ciudadanía, para todo el mundo. Hoy en día la escuela tiene que convivir con un mundo en el que la información fluye en contextos muy diferentes, en situaciones, digamos, por vías muy diferentes, de tal manera que la función de la educación ya no es solo transmitir información, sino sobre todo ayudar a los alumnos, a los niños, a los adolescentes, a convertir esa información en conocimiento, es decir, a ser capaces de digerir ese aluvión de información que reciben en otras vías. Entonces ahora la necesidad de conectar la educación con la vida social, con el entorno social de los alumnos es todavía más exigente, más demandante, y esto se traduce sobre todo en crecientes demandas sobre la propia formación docente y sobre el propio contenido y desarrollo de los currículos, ¿no? Bueno, finalmente quería hacerle una consulta. Hace pocos días el señor vicepresidente de la República, Sendik, dio una exposición sobre el tema educación. Y los grandes medios de comunicación, la televisión, la gran prensa escrita y varias radios tomaron como suya en realidad una frase que es de su autoría, referida a tenemos alumnos del siglo XXI, profesores del siglo XX y programas del siglo XIX. ¿Qué comentario nos podría hacer al respecto? Bueno, esta frase, en efecto, es una frase con la que hace ya más de una década mi compañero Carles Monereo de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo iniciábamos un artículo que nos demandó una revista especializada en el que nos pedía una reflexión precisamente sobre la educación o sobre las demandas de la educación en este siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, el contexto de la frase yo creo que por mis respuestas anteriores se puede entender fácilmente, en el sentido de que los alumnos de hoy en día han cambiado mucho más, porque la sociedad ha cambiado mucho más de lo que han cambiado las formas de aprender y enseñar en las escuelas, de lo que ha cambiado el currículo. En cuanto al uso de la frase, pues bueno, por un lado es un poco agridulce, un poco ambivalente. Por un lado, uno siempre se siente satisfecho de que las ideas, que al final uno las hace públicas para que se difundan, se compartan
enriquezcan y contribuyan a la de reflexión en los espacios educativos, pues eso siempre es gratificante. Lo que resulta un poco sorprendente es que esas frases se puedan ser apropiadas por alguien sin tener en cuenta el contexto y la autoría de quien las ha generado, no solo esas frases, sino las ideas, y no tanto por un problema de prurito personal, sino porque el contexto en el que aparecen esas ideas da sentido al significado de las mismas, a lo que se pretende con ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, no deja de, por un lado, para mí es grato siempre que las ideas que uno intenta expresar tengan eco y puedan influir y puedan ayudar a tomar decisiones y sobre todo a fomentar la reflexión, pero por otro lado, pues sería más grato si esas ideas fueran reconocidas o si se reconociera realmente cuál es su origen y cuál es el vínculo que tiene con el contexto concreto de su producción, ¿no? Bueno, licenciado Juan Ignacio Pozo, el agradecimiento a su tiempo dedicado a nuestro espacio de Radio Tierra Libre, que además tiene un Mm, blog que es mm, tierralibream.blog.com. Lo vamos a pasar Muy bien. el domingo y bueno, le vamos a mandar una copia. Muy bien, muchas gracias. Solamente una observación final. Soy doctor en psicología por la Universidad Autónoma, nada más. Lo digo a efectos de, no tiene mayor importancia tampoco, No, no, pero a efectos de dar una información más precisa. Tiene, ¿Vale? tiene importancia porque es un nivel superior el doctorado. Lo que ocurre es que ha aparecido como licenciado, incluso hay el video de YouTube dice licenciado, pero lo vamos a corregir eso. Ahora, yo le puedo mandar, si quiere, el link a mi página profesional en la Autónoma, donde puede encontrar la información, además de mi perfil profesional. ¿De acuerdo? Le quedo muy agradecido y vamos a hacer esa corrección. Le Muy bien. agradecemos muchísimo el tiempo dispensado. Muchas gracias. Un fuerte Hasta abrazo. luego. Buen fin de semana. Chao. Buena suerte. Gracias.